Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días y muy buenas noches. Aquí Rafael Rey acaba de derramar el vaso de agua y acaba de hacer un desastre en la mesa. Estamos en carnavales. Cree que estamos en carnavales, ¿no? Bueno, además fue tu agua, no la mía. Sí, pues. Bueno, que te sirvan más. Amigos, vamos a comenzar con lo nuestro. Ya tenemos nuevo gabinete y como corresponde hay que felicitarlo y por supuesto desearle la mejor de las suertes. Por ellos y por nosotros. Por ellos y por nosotros, claro, sobre todo por nosotros, ¿no? Porque al final estos tipos agarran sus maletas y se van a vivir a Miami o a Europa y nosotros nos quedamos aquí, ¿no? O bueno, así que casa, pero no importa. Pero eso no implica que no hagamos algunas observaciones y algunas reflexiones, ¿no? PPK ha dicho de que este es un gabinete de lujo y que se ha convocado a la mejor gente del Perú. Bueno, o sea, no ha dicho que se ha convocado, porque ojalá hubieran convocado. Dice que tiene la mejor compuesta de la mejor gente del Perú. Eso no es cierto. Eso no es correcto. O sea, es una exageración. Así es que es un buen gabinete y ahora vamos a comentar. Eso pero, no es cierto, ¿no? Pero es una exageración eso no es cierto, frase. ¿no? Sí. Yo soy de los que piensan, Rafael, de que un gabinete tiene que ser como una orquesta donde todos tienen que rimar pues para una sola sinfonía, ¿no? Pero el problema de PPK es que ha tenido que hacer algunas concesiones, ¿no? Y eso ha permitido que le pasen por la guacha algunos ministros que me parece que no están a la altura o que podrían no estar a la altura de su responsabilidad. A ver, permíteme una intervención. Yo creo que la mayor parte de la gente que ha convocado PPK sí es gente preparada, gente capaz. Torne, se puede hablar bien. El propio Fernando Zavala, ya lo habíamos dicho la semana pasada, muy bien, ¿no? No solo ellos, Cayetana Aljovín, por supuesto. En fin, yo diría que la mayoría son gente preparada. Hay 4 o 5 que yo les pondría el veremos, ¿no? Vamos a ver cómo se desempeñan. Sí, ahí hay algunas cosas que no podrían funcionar. Nosotros le deseamos la mejor de las suertes al señor Basombrío, pero todo indica que le falta experiencia, que le falta carácter, ¿no? Ojalá que esté bien rodeado y que puedan hacer las cosas bien, ¿no? Pero a mí a mí no me preocupa tanto Basombrío. Discrepo y lamento profundamente las frases ofensivas, muy ofensivas que tuvo contra Keiko Fujimori en la campaña, Carlos Basombrío. Pero yo tengo un buen concepto de Carlos Basombrío como persona inteligente, como persona dialogante, como persona que puede hacer las cosas bien. Claro, ha tenido ya algunas declaraciones un poco desafortunadas, digamos, ¿no? Sí, desafortunadas, ¿no? Por ejemplo, decir de que en un año comenzarán a verse los resultados, ¿no? Entonces mi respuesta en el Twitter ha sido, oiga usted, señor, en el Perú, un año en términos de robos y delincuencia, es un siglo. Necesitamos medidas tajantes, dramáticas, urgentes, rápidas, ¿no? Porque de otra manera la delincuencia nos va a desbordar y ese es el tema número 1 de nuestro país, ¿no? Así que yo esperaba de parte de Basombrío más entusiasmo, más fuerza, más vigor, medidas inmediatas, ¿no? Que todavía puede tenerlas. Que todavía puede tenerlas. Esas declaraciones han sido desafortunadas. Sí. Puede corregirlas. Sí, yo creo que va a corregirlas. Y habría que ayudar a que efectivamente las corrija, sobre todo a que actúe en todo caso, procurando que los resultados se vean a muchísimo más corto plazo, ¿no? Prácticamente inmediato. Luego hay un ministro ahí, el de Defensa, ¿no? Que misteriosamente llegó el señor Acuña un día antes del anuncio y salió y sacaron a Iberico, que estaba muy bien puesto, que estaba muy bien puesto, ¿no? Sacaron a Iberico y pusieron a este general ligado a Palacio de Gobierno y que ha trabajado íntimamente con los Humala durante 5 años, ¿no? Y que se va a ocupar, curiosamente, de investigar el tema de las armas y otros temas que son me preocupa, muy delicados, que son muy delicados, ¿no? Y el lazo que este señor tiene con Palacio de Gobierno
implica, pues, no implica impunidad, pero sí implica una posible tibieza en las investigaciones que me parece que PPK no debió de aceptar. Pero bueno, pues, así son las negociaciones políticas. Y ahí, en todo caso, espero que la prensa, en general, sea muy incisiva para pedirle a este señor toda la información que va a hacer falta que se haga pública, porque no interesa en absoluto continuar con el absurdo secretismo que impuso Cateriano en el Ministerio de Defensa y el gobierno para todo tipo de compras militares, porque ahí hay cosas verdaderamente escandalosas. Ya lo hemos dicho, pero suelto dos. La del satélite francés es una, y la de la compra de los helicópteros a Rusia es otra. Y se ha pagado el doble de lo que podría haberse pagado por cada uno de los helicópteros. Y aparte de ello tenemos casi 4.000 millones de dólares en compra de armamento. Todas secretas. Todas secretas, ¿no? Así que ahí hay mucho pan por rebanar. Ya, ese es un tema, pero hay otro tema. Perdona, después para las reflexiones, pero otro sobre un ministro en particular, el ministro de Educación. Sí. Se van a llevar una sorpresa, o mejor dicho, nos la vamos a llevar los peruanos. El ministro actual de Educación, de Humala, el señor Saavedra, de quien nosotros al principio hablábamos bien porque tiene una buena imagen, ha sabido, digamos, vender la imagen de un hombre eficaz, un hombre técnico. Bueno, resulta que es un verdadero caos, que es de una mentalidad muy socialistoide, que ha puesto mil dificultades a innovaciones educativas como las de Innova y como las de otras series de colegios, de cadenas de colegios privados que han tenido un éxito o que deberían de tener mucho más éxito y que han encontrado, en lugar de ayuda en el ministerio, han encontrado obstáculos y presiones. Bueno, ese ministro en la práctica va desgraciadamente a continuar un poco en la misma línea en la que está, y por tanto yo espero en todo caso que o rectifica profundamente o sale del gabinete. Y era un hombre que en sus relaciones con Nadine básicamente se comportaba de forma muy, pero muy manumisa. Yo he visto incluso por televisión que a una mueca de Nadine salió corriendo para llevarle un papel, ¿no? Así no se trata a un ministro, y un ministro no responde a ese tipo de actitudes matonescas, ¿no? Así que me parece que estamos ante un hombre que se ha hecho una fama que no se merece de ninguna manera. Bueno, pero vamos al otro caso, ¿no? El señor Vizcarra. Muy bien, ha sido presidente regional, pero le han dado un ministerio gigante, con un presupuesto gigante, y el señor Vizcarra ha tenido la brillante idea de traer a su gerente general regional de Moquegua y ponerlo de ministro de Vivienda, que es otro ministerio donde todo es infraestructura, y resulta que ambos tienen negocios que tienen que ver con construcciones, ¿no? Entonces, eso no huele bien, ¿no? Habían decenas de profesionales para ese puesto, ¿no? Y PPK se dejó presionar por su primer vicepresidente, en fin, no sé qué será, ¿no? Pero esos son dos nombramientos un poco raros. Eso nos trae a colación, Pepe, lo que estábamos hablando antes de empezar el programa. Se piensa, o erróneamente creo yo, que los ministros de cada sector tienen que ser gente especialista en el sector. Y es un gravísimo y profundo error. Es un error, sí. Por lo menos en la mayor parte de los ministerios. Sí. Evidentemente que, por ejemplo, en un ministerio como Economía, es imposible que no se ponga una persona que por lo menos comprenda el tema económico, en fin, la estabilidad fiscal, pero etcétera. Sin embargo, sí, hemos tenido varias experiencias, efectivamente, de magníficos ministros de Economía que no han sido economistas. Exactamente. Como Beltrán en 1958. O Jorge Camet, que fue un magnífico ministro de Economía y que era ingeniero civil. Exactamente. Pero ¿qué hizo Jorge Camet? Se rodeó de los mejores economistas del Perú, ¿no? Y entonces hizo un magnífico ministerio, ¿no? Y además tanto uno como el otro, tanto Beltrán como otro, eran empresarios. Y eso es muy importante. La experiencia, ¿no?, de ser empresario para ser ministro es importantísima. Lo cual nos lleva a lo fundamental.
En líneas generales, el viejo Bedoya aceptó en la tecla cuando dijo que los técnicos se alquilan. Los técnicos se alquilan y se pueden alquilar a los mejores, ¿no? Y se les pone un hombre inteligente con cierta capacidad para saber dirigirlos, ¿no? Liderazgo, porque el problema del técnico es que tiene una visión muy corta y no tiene un panorama social, ¿no? Y no tiene una vocación social, ¿no? Entonces este gabinete podría tener problemas en su proyección hacia las necesidades populares, ¿no? Lo decimos como una observación y como una reflexión, ¿no? Por ejemplo, otro típico caso de que muchos gobiernos, en los que muchos gobiernos pienso yo que no la aciertan. En el Ministerio de Salud ponen a médicos. Normalmente se piensa que el ministro de Salud tiene que ser un médico. Tiene que ser un médico. ¿Acaso le preguntan alguna vez al ministro si a este paciente hay que operarlo de apendicitis o de amígdalas? ¿Qué tiene que ver el ministro con la parte médica? De eso se enteran los médicos, los directores médicos de los hospitales, los propios médicos que atienden a los pacientes, etcétera. Pero en las organizaciones, en salud, en los hospitales de salud, yo sé que esto no le va a gustar a los médicos, pero hay que poner a administradores, hay que poner a economistas, hay que poner a ingenieros que sepan hacer eficiente las labores que tienen que desempeñar los médicos. Todo lo que es logística en los hospitales es importantísimo, tan importante como un buen laboratorio y un laboratorista para que se acierte en el diagnóstico. Pero si no ponen a gente que sepa de logística, que sepa de negociaciones, que sepa de dirección de personas, buscando la eficiencia en las operaciones, no funciona. Y miren ustedes, amigos, esas mismas experiencias han pasado en el Parlamento, ¿no? Una vez se pensó que llevando a algunos sabios podría mejorar el nivel parlamentario. Entonces se convocó efectivamente a un sabio como Fernando Cabieces, un verdadero sabio, ¿no? Un médico extraordinario, pero y además un sabio. Y se llevó al historiador Pablo Macera, otro sabio, una lumbrera nacional, respetado por todos. Muy bien, se sentaron en el Parlamento y miraban a la izquierda, miraban a la derecha y no entendían qué pasaba. Y se la pasaron 5 años tratando de aprender y se fueron sin aprender y sin haber aportado absolutamente nada, ¿no? Porque la política finalmente es una vocación, ¿no? Y un simple representante popular de una provincia puede ser mucho mejor parlamentario y más eficiente que el más sabio de los peruanos, ¿no? Así que en estas cosas el hombre tiene que ser muy ducho, muy experimentado, ¿no? Y como que a PPK le ha faltado esta experiencia, este millaje, este recorrido político para poder escoger los hombres adecuados. Pero en fin. Y otra cosa que atentó, me parece, fue la presión que pusieron los medios para conocer los nombres de quienes lo acompañarían. Y se dejó presionar y por tanto se puso una cortapisa. Él mismo se puso un límite. El 10 de julio. El 10 de julio yo digo cuál es mi gabinete. Por tanto, se comprometió en que tenía que dar los nombres de todos. ¿Quién le pedía? Mejor dicho, ¿quién obliga? ¿Quién obligaba a ponerse el límite del 10 de julio? Podría haber sido perfectamente el 20 y tener 10 días más, o el 23, o el propio 28 de julio, por cierto. Claro. Es decir, nadie lo obligaba. Un consejo para los hombres, concretamente quienes tienen autoridad, es no te pongas cortapisas que eviten que puedas tomar las mejores decisiones. Y, amigos ministros, no se dejen presionar por la prensa. Exactamente. No se dejen presionar por la prensa, ¿no? Porque entonces van a cometer errores, ¿no? Manejen sus tiempos, manejen sus silencios, ¿no? Y si no quieren decir algo van a ver, que le van a preguntar, digan, miren, me podrán ustedes preguntar 50 veces lo mismo, las 50 veces voy a contestar que no voy a responder. Los políticos, las autoridades no son prisioneros de los medios de comunicación ni de los reporteros. Pónganlos en su sitio. Yo no digo que los maltraten, pero simplemente háblenles con claridad. ¿Usted quiere saber? Sí. Bueno, lo siento, yo no quiero comunicar por ahora. Porque entonces estamos viendo, estamos pensando, no tengo una posición tomada al respecto. La gente no espera de los políticos que comenten siempre todo.
y que tengan opinión tomada de todo. Nuestros amigos periodistas tienen que aprender a respetar el derecho al silencio que tiene una autoridad cuando no es conveniente ni oportuno revelar una determinada noticia, ¿no? Así es. Así o una decisión, ¿no?, que todavía puede no haberse tomado. Bueno, pasemos al otro rubro que es fundamental para la gobernabilidad. Se llama Congreso de la República, ¿no? PPK ha sido un hombre que cuando ha sido ministro de Estado ha estado acostumbrado a gobernar con mayorías oficialistas, porque todos esos gobiernos han tenido mayoría. Entonces cuando pedían facultades delegadas, por ejemplo, se las daban en un santiamén y punto, ¿no? Arreglado. Bueno, ahora no es así. Y PPK tiene que adecuarse a la nueva realidad política de nuestro país y a un Congreso que va a ser eminentemente fiscalizador. Es decir, que va a cumplir con el mandato constitucional de fiscalizar y ejercer el control político sobre los actos del Poder Ejecutivo, ¿no? Y tienen que aprender también los medios a que no necesariamente la negativa de un Congreso a lo que pida siempre el Poder Ejecutivo significa boicot. Así es, ¿no? Por ejemplo, esta es una entrevista que le han hecho el día de hoy a Luz Salgado, que es la presidenta del Congreso. Mira tú. Dice, ¿conoce o es amiga de Fernando Zavala? Luz responde, lo conozco públicamente, no lo he tratado, no es mi amigo. Lo que está claro es que el gabinete viene de la empresa privada mayoritariamente, ¿no? Y nosotros guardamos la expectativa de que sepan llegar al sector social, ¿no? Eso es cierto, porque a veces para un técnico puede ser complicado eso, ¿no? Pero ahí yo discreparía. Es un consejo, yo diría a Luz, le diría, Luz, la mejor experiencia que se puede tener para manejar la cosa pública es de la empresa privada. Eso es correcto, ¿no? Sinceramente. ¿Qué le parece el gabinete nombrado por PPK? Se nota improvisación. Más que improvisación, son muchos los socios, ¿no? Entonces han tenido que sentarse en una mesa a negociar no solamente en ministerios, sino embajadas y otros puestos públicos, ¿no? Entonces, se nota improvisación y que no tenían un equipo completo preparado para hacer gobierno, lo cual está clarísimo, ¿no? ¿Dónde están sus técnicos? Han puesto a toledistas y a gente de Humala. Yo esperaba rostros nuevos que refresquen la política. Resalto la figura de Marisol Pérez Tello, aunque no ha tenido una experiencia ejecutiva. Por eso vamos a ver cómo lo hace, ¿no? Y luego dice, hay conflictos de intereses, como en el caso de Martín Vizcarra y el nombrado ministro de Vivienda, porque como yo dije antes, ambos son constructores. Luego, Lourdes Alcorta dijo que no le convence el ministro del Interior, tendré que escucharlo. Él ha sido crítico en la prensa, pero una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, ¿no? El de Defensa, por ejemplo, ha trabajado para este gobierno y debe investigarse allí muchas cosas, pero ahora este señor es juez y es parte. No me parece bien, ¿no? Tiene razón también en acá Luz, ¿no? Entonces, este es un punto de vista importante porque de la forma en que el Poder Ejecutivo se maneje con el Poder Legislativo, vamos a tener lo que llamamos gobernabilidad, ¿no? De aquí la sutileza de PPK para proponer siempre cosas sensatas, ¿no? Ahí, pero yo me diría una cosita a Luz, un consejo, y yo me considero amigo de Luz Salgado, y además me alegro mucho que haya sido designada para ser la candidata a la presidencia del Congreso. Creo que era la carta adecuada en este momento. Claro. Además se lo merece, por lo que tú y yo sabemos, y todo el Perú sabe, ¿no? Ella no lo puede decir, pero a mi juicio es una reivindicación a una falsa acusación y a unas condenas totalmente injustas. No es el único caso, por supuesto. Igual fue Carmen Lozada, igual fue Marta Chávez y decenas de personas que trabajaron en el gobierno de Fujimori. Por eso, por ejemplo, el hecho de que al nombrado ministro de Defensa haya trabajado con Fujimori no es un demérito de por sí. Con Humala. No es un demérito de por sí, pero sí es algo a decir, bueno, vamos a
vamos a tener en cuenta. Y sobre todo, que aquellos periodistas y aquellos comentaristas que descalificaban a cualquiera por haber trabajado siquiera alguna vez en el gobierno de Fujimori, pues hoy día deberían de decir exactamente lo mismo de estas personas. Y no lo dicen. Es la doble moral de algunos. Lo concreto de esta entrevista que ha salido tanto en Perú 21 como en el diario El Comercio es que Luz Salgado dice que el Congreso no será una mesa de partes, no será una mesa de partes, ¿no? Y antes dice tampoco va a ser que de ninguna manera serán obstruccionistas y que en todo momento colaborarán con el Poder Ejecutivo y que los proyectos del Poder Ejecutivo tendrán la prioridad en los debates congresales, ¿no? Así que mayor prueba de buena voluntad me parece que no puede haber, ¿no? Pero esto que el Congreso no será una mesa de partes significa que cuando el Ejecutivo pida facultades delegadas, es posible que le digan: muy bien, señores, mándennos por favor los proyectos de ley para saber qué quieren, ¿no? Y hasta dónde pueden ir estos proyectos, ¿no? Lo cual es legítimo. No se ha estilado en el pasado porque eran mayorías oficialistas, pero ahora las cosas han cambiado y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo tiene otros parámetros a los cuales tiene que acostumbrarse PPK y la prensa nacional, porque son parámetros distintos pero igualmente constitucionales. Así es. De manera que acostumbrémonos a que los comentarios tienen que hacerse respetando la autonomía de poderes y lo que es el ejercicio de las atribuciones que a cada uno le corresponden. Por cierto, Pepe, un pequeño... ¿Cuánto tiempo nos queda para el primer corte? Todavía tenemos tiempo. Eso lo decidimos nosotros. Pues yo quiero, al final, cuando falten segundos para irnos al corte, me dan un... porque yo quiero seguir con los ministros. Dale. Por ejemplo, aquí tengo al próximo canciller Ricardo Luna, que es un caballero, lo conocemos tú y yo perfectamente, ¿no? Pero, muchos años embajador nuestro en Washington. Pero dice una frase, al menos en esta entrevista, que a mí no me da buena espina o no me gusta, ¿no? Dice: nosotros continuaremos los logros de este gobierno en política exterior. Sí, pues. Yo me pregunto, ¿cuáles logros, por Dios, Ricardo, ¿no? O sea, sí, ¿no? Pues. ¿A qué te refieres con los logros de este gobierno? Los nombramientos de obstetrices de la ginecóloga en París, el caos que han armado en Torre Tagle, que es impresionante, ¿no? ¿No? Es decir, la supeditación del Perú a los intereses de Venezuela, ¿no? O sea, las simpatías del Perú y los votos del Perú en todos los con Castro y todos los cónclaves con el grupo ALBA, por ejemplo, ¿no? Todas esas tonterías tienen que terminarse para siempre, ¿no? Y a mí yo me imagino que el canciller va a hacer estas cosas, ¿no? Va a romper todas estas cosas, ¿no? Pero no puede decir lo contrario, por más diplomático que sea. El problema de los diplomáticos es que casi nunca dicen nada, pues, ¿no? Casi nunca dicen nada, ¿no? Efectivamente. Pero en un tema tan delicado como este, donde la Cancillería se convirtió en la chacra de Nadine Heredia, ¿no? Una chacra completamente, eso tiene que ser... Donde se han producido además injusticias postergando a gente que merecía el ascenso y por un simple capricho de la señora presidenta. Así es. Eso tiene que ser desinfectado y ir a una reestructuración total, ¿no? Bueno, pero en fin, y luego está acá Basombrío, ¿no? Que es el de la declaración, ¿no? Que dio de que le den un año para que esperen resultados. Ya, le hemos dicho que esto no lo puede decir. Él tiene que hablar como lo ha hecho Zavala, ¿no? En 100 días, ¿no? Van a ver ustedes resultados concretos, ¿no? Y además vamos a comenzar. Ha hecho otra frase, yo creo que para compensar un poquito eso, Fernando Zavala ha dicho: queremos tomar medidas para que la gente empiece a sentir los beneficios desde el mismo 28 de julio. El mismo 28 de julio. La gente tiene que sentir que aquí hay un nuevo gobierno, hay una nueva autoridad y hay un Ministerio del Interior que tiene una decisión inflexible de luchar contra el crimen, contra la corrupción y contra el narcotráfico. Y para que el ministro del Interior se vaya animando, nosotros tenemos un video que por favor voy a pedir que lo pongan y que es muy importante que lo vean todos los ciudadanos, porque no digo que lo copiemos. No puede copiarse. No puede copiarse, ¿no? Pero es más o menos
menos el camino que tenemos que seguir. Mejor dicho, el reto es similar. El reto es similar. El camino puede no ser el mismo exactamente, pero es lo que tenemos que conseguir. Así es. A ver, por favor, pónganlo. La experiencia de Singapur. Sí. A ver, miren ustedes. ¿Cómo Singapur superó la pobreza? En Singapur se gobierna en general con mano dura. Hace 10 años había 500.000 presos. Hoy solo quedan 50. Todos los criminales confesos y probados fueron fusilados. Toda figura pública corrupta, políticos, policías, militares, fueron fusilados. Los empresarios ladrones fueron fusilados o huyeron rápidamente del país. Los drogadictos que dormían en las calles huyeron del país vía Malasia para evitar pena de trabajo forzados o ser fusilados. El mensaje del gobierno del PAP, Partido del Pueblo, en todos los medios advertía que el país tenía un cáncer y la única solución era extirparlo. La familia en cuyo seno había familiares extirpados se extendía como peligro para la nación y se les controlaban. Después de haber realizado la limpieza en el país, se reorganizó el sistema político, judicial y penal, y se convocó a elecciones. El primer ministro se postuló como candidato a la presidencia y ganó las elecciones con casi el 100% de los votos. Hoy Singapur es uno de los países más seguros y desarrollados para vivir. Es más seguro que los Estados Unidos, Gran Bretaña, Arabia Saudita, España o Israel. Al aterrizar en Singapur, el documento de desembarque tiene una leyenda en letra roja bastante grande y una explicación sobre la pena de muerte vigente en el país por posesión de drogas. Con cero tolerancia, el poseedor de drogas es fusilado o condenado a cadena perpetua con trabajos forzados. Un surfista brasileño ingresó a Singapur con una tabla repleta de cocaína. Obviamente encontró su propia muerte. La madre del traficante apareció en la televisión brasileña pidiendo al presidente Lula que intercediera por su hijo, pero no tuvo éxito. Ni la madre, ni Lula, ni las protestas de los derechos humanos impidieron la ejecución de la ley. En los hoteles hay una guía de la ciudad. Es una página que explica que la policía de Singapur garantiza la integridad física de cualquier mujer durante las 24 horas del día. Pues anteriormente en Singapur se vivía sin ley ni orden, y las mujeres solo eran violadas o asesinadas con frecuencia. Pero ahora eso se acabó. Está prohibido mascar chicle porque después se lanzan a las aceras de la ciudad. No es posible distribuir volantes por las calles, solamente pueden colgarse dentro de las tiendas y no se pueden entregar a los clientes, pues resulta en una multa muy cara, así no ensucian las calles. En el año 2010, la secretaria de un amigo local que estaba haciendo un trabajo allí fue perseguida por la policía desde su casa hasta el trabajo. Cuando llegó, la policía le indicó que se detuviera. Uno de los policías llegó a la ventana de su coche y le dijo: «Como usted sabe, señora, estamos haciendo una campaña de civismo en el tránsito. Los infractores reciben una multa y damos bonificaciones a los que conducen correctamente». Durante todo el trayecto, la señora no cometió ninguna infracción. El policía la felicitó y entregó un cheque equivalente a $78 y pidió a la señora que firmara el recibo. Esto puede ser una solución para muchos países envueltos en drogas y violencia. ¿Tendremos el valor de hacerlo probar en nuestros países? ¿Qué opinan ustedes de estas medidas? El presidente de Filipinas, electo recién, ¿no? El señor Rodrigo Duarte, quien prometió restablecer la pena de muerte y ordenar a las fuerzas de seguridad que disparen a matar en su lucha contra el crimen, y les aseguró a los policías que serán defendidos por el Estado. Pediré que se restablezca la pena de muerte mediante el ahorcamiento. Quiero que quede claro a todo el país que si hay alguien que muestra una actividad violenta de resistencia o delinque en este país, será ejecutado, y si huye de la policía, tienen orden de que disparen a matar. Estas cosas están pasando en Filipinas. Muy bien, vamos a una pausa. Vamos a una pausa.